Bienvenidos a este nuevo capítulo de ADN 24. Conversaremos con Denis Jiménez sobre los 2 campeonatos suramericanos U15. Además, conocerás más de los protagonistas larenses de ambos títulos. Todo esto y mucho más en la identidad del baloncesto. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. Decomármol Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. Lara en redes, eventos, promoción, turismo y gastronomía. McDaniels Sport. Somos fabricantes de uniformes deportivos. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Joshua Sport USA. Confianza y responsabilidad con precios reales. Cap Carmindi, gorras y estilo. Centro Medios Digitales. Contáctanos porque queremos servirte. Boutique Sports. Síguenos en Instagram, @BoutiqueSports12. Mayordomo, que el flow nunca falte. Miguel Nieto, de English Teaching, la fluidez del inglés. Bienvenidos a este nuevo capítulo de ADN 24, la identidad del baloncesto. En este año 2025 estamos felices y agradecidos por su aceptación, por su compañía, por su suscripción, por sus likes y también por sus comentarios. Ya vieron la presentación, ellos me presentaron a mí y ellos son los que van a hacer el programa. Ellos son los que van a hablar de toda su historia, en lo que ocurrió sobre todo en el 2024, un año de muchos éxitos para cada uno de ellos. Con ustedes, nuestros invitados. Deberíamos comenzar por la edad, aunque básicamente es la misma edad, pero será por el tamaño. Si es por el tamaño, ¿pero por qué te ríes, Robailey? Si es por el tamaño, Robailey, Valeria, Grace y Julio, ellos son nuestros invitados de lujo del día de hoy, los más chamos que han estado en ADN 24, por cierto, y van a contar mucho de su historia, mucho del año pasado, de ese año tan exitoso. Ellos forman parte del éxito y de los logros del baloncesto larense y venezolano y por eso engalanan este primer capítulo de ADN 24 en este año 2025. A ver, Robailey, de verdad quiero conversar contigo y voy a hacer una pregunta obligatoria porque ella fue conocida y bautizada en la Superliga como la hormiga atómica. O decía algo así, ¿no? La hormiga atómica. La hormiga atómica. Pero no te preocupes, cada uno de ellos, si no tiene un sobrenombre, no se los vamos a poner hoy, pero a lo mejor en su casa, en alguna parte le estuvieron diciendo algo de eso. Valeria, ¿tienes algún sobrenombre? No. Sí, ¿cuál? La lagartija y mano de tape. La lagartija Y mano de tape. ¿Me puedes decir por qué lo de Robailey ya sabemos que es por su tamaño? ¿Y en el caso tuyo? La lagartija por el baile que yo hago siempre antes de entrar a un juego. Que no lo vas a hacer aquí. No. No hay música para eso. Y mano de tape porque cuando entré a la selección de Venezuela no la pasaba acá. Entonces me pusieron mano de tape. De hecho, podemos hacer un capítulo completo con Valeria con eso, pero vamos a hablar bastante de eso. Grey, ¿tienes algún remoquete, sobrenombre, seudónimo, algo que por lo menos en tu casa de pequeña no te dijeron algo? Pan de leche. Sí. Pan de leche. Ah, bueno, ya salió este pan de leche por aquí, Robailey. No, te voy a matar, dice Grey. No era ese, no era precisamente. Julio, No, ninguno. yo no tengo. Ni en la selección, ni en Matequito, ni en la asociación, ni en tu casa, No. ni donde vives. Nunca te han dicho nada. No. Si me comunico con tu mamá en este momento aquí en vivo para preguntarle, no, seguro que no. No. Bueno, entonces pendiente por ahí Brickman y toda la gente Sí, de una Matequito. Si persona no lo seria. tiene, tienen que tenerlo. El rookie, el MVP. Ah, ese es el nombre que todos queremos tener. Oficialmente bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Ustedes tuvieron un año espectacular, el año pasado, de verdad. Fueron noticias, fueron tendencia, estuvieron de boca en boca, no solamente en Lara, sino también en Venezuela. Y bueno, nada, hablando con sus representantes y también con el profesor Alberto, con el mismísimo José Gregorio Goyo Pineda, quien es el presidente de la asociación, no, tenemos que entrevistarlos, tenemos que hacer un programa con estos chamos, porque este año ustedes van a ser protagonistas del AmeriCup donde se haga, porque hasta ahora no hay noticia dónde va a ser ni el femenino ni el masculino, pero ustedes van a estar allí. Entonces por eso quisimos conversarlo, que es ADN 24, ya todos quienes se conectan lo saben, es conocer un poco de cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar con Julio, él creía que era contigo que íbamos a comenzar. Julio, según la historia, según lo que me comparten por ahí tus papás, comenzaste con 3 deportes. Pero hay una anécdota bien interesante que por supuesto Julio no lo recuerda mucho porque apenas tenía 6 años.
que a los 6 años el profesor de fútbol o quien te entrenaba, porque eras arquero, te mandó a jugar baloncesto. Sí. Y ahí fue cuando empecé a jugar. Por un tema de aprender a mover más las manos, y ese profesor no sabía que se iba a hacer un daño para el fútbol, porque te quedaste con el basquetbol, ¿no es así? Sí. También practicaste atletismo. Sí, lo practiqué un tiempo. De eso no recuerdas mucho tampoco. No, pero fue una etapa corta, pero sí lo practiqué. Básicamente siempre has recordado es yo como jugador de basquetbol, ¿cierto? Sí, más que todo. ¿Y qué es lo que te trae a la mente según tu recuerdo más chamo? No sé si a los 10 años, 8 años, ¿cómo fue el baloncesto? ¿Cómo fueron tus inicios en el basquetbol? Bueno, la primera vez eso, que empecé la escuela de baloncesto Matiquito, estaba en una cancha que quedaba cerca donde yo practicaba fútbol, en el Fortunato. Y bueno, ahí empecé. Y poco a poco me fui como alejando un poco de fútbol porque me empezó a gustar más el básquet y ahí. Y ya por ahí, como a los 10, fue mi primera selección de Lara. Y bueno, y ya de ahí me decidí por el básquet. Sí, de hecho, vi también que hiciste, quizás por el talento, probablemente mezclado con tu buen tamaño, estabas en categorías un poco más adelante o participabas con la selección a propósito de tu performance y tu desempeño, ¿no es así? Sí, siempre desde pequeño he estado como con categorías mayores. Bueno, de hecho mi primera selección era 11 y yo tenía 10 años. Julio Vázquez, también barquisimetano. A ver, Valeria, hay una historia bien interesante con todos ustedes, pero ¿a qué edad llegó una pelota de basquetbol a tu vida? A los 8 años. A los 8 años, bueno, yo era jugadora o sea, tuve mucho deporte. Tuve en danza árabe, en ballet, en atletismo, en tenis. Y bueno, un día yo estaba en danza árabe y con el caso de las guarimbas y las bromas, a mí me invitan a un plan vacacional. Alberto Jiménez me invita a un plan vacacional en el Obelisco. Y bueno, le dice a mi mamá y mi mamá me dice que si yo quiero ir, yo le digo que sí, porque yo estaba, como no podía asistir allá al danza árabe, yo le digo que sí. Y yo voy a eso allá en el Obelisco. Empiezo a practicar y bueno, me empezó a gustar mucho y mi primer juego con el plan vacacional fue contra Baradí, ajá. Y entonces, bueno, desde ahí yo empecé a agarrarle mucho amor al básquet y bueno, desde ahí me quedé solo con el básquet y no he practicado más deporte desde aún, solo baloncesto de los 8 años hasta ahorita. La historia de Robeili también es similar. Quiero que nos cuentes un poco porque al llegar al Obelisco, o cuéntame de dónde vienes, donde tú vives, se jugaba baloncesto, pero el femenino no tenía la misma difusión como tal y tuviste que con tus padres tomar una decisión, ¿no es así? Sí, bueno, al principio yo comencé como tal, fue en atletismo y a mí me encantaba ese deporte, la verdad. Pero luego de eso, mi papá decidió meterme en básquet, que a mí no me gustaba. Él lo practicaba con mi hermano y yo decía que como yo iba a jugar básquet y yo nunca había tocado una pelota. Incluso entraste en una cancha y ni la llegaba. No, la primera vez que él me llevó, yo agarré esa pelota y la lancé y ni siquiera la llegué. Mi hermano y mi papá como que agacharon las cabezas como que no, esto no va a servir. Luego de eso, bueno, yo le dije a mi papá que yo no iba a llegar en cero a una academia ni nada de eso. Él me enseñó lo principal, que fue a driblar, lanzar y luego me metió en la academia de Guardo de Lara y ahí también me enseñaron muchas cosas y como en esa academia en esos tiempos era solamente masculino, me prestaron a la academia del Obelisco. Ahí conocí a Valeria. Desde ahí hemos estado juntas, pero bueno, jugamos ese nacional, ese torneo y yo me devolví a mi academia, que era Guardo. Luego pasó lo de la pandemia, cerraron el domo, no habían entrenamientos y yo estaba como que no tenía entrenamientos y yo tenía el número de mi profesor Alberto. Y yo le pregunté que si yo podía entrenar con él y me dijo que sí y bueno, comenzamos en la cancha del estadio. Ahí comenzamos y desde ahí yo me quedé en la academia y desde el 2020 estamos. Viste en el estado de WhatsApp, qué bueno es curiosear los estados, ¿no? En del el profesor estado. Alberto, ¿no? No, yo mismo soy, tú dijiste por aquí, Alberto es el hombre. Coincide
con el hecho de que justamente creo que en el 2020 es creada esta escuela desde donde estamos grabando, desde la escuela de la Ruesga Norte, pero todo nace en el Obelisco y rápidamente se viene para acá con el femenino, ¿no es así? La academia como tal comenzó en el Obelisco, que fue el profesor Alberto y La Foca, profesor La Foca. José Figueroa. Él, bueno. Sí, La Foca. Saludamos a La Foca, quien tiene el torneo máster del Obelisco, el torneo donde convergen lo mejor de las categorías 40-50, están allí en el Obelisco gracias al amigo La Foca. Bueno, luego de eso termina el torneo que estábamos jugando con el Obelisco y el profesor Alberto decidió formar su propia escuela y él se vino acá a La Ruesga. Al principio, por el tema de la pandemia, al principio éramos en una cancha, entrenábamos todas las categorías, masculino, femenino, U15, U17, todas las categorías, hasta los más chiquitos hasta los más grandes. Todos unidos. Todos unidos. Luego empezó a llegar más gente, hasta que, bueno, lo que es ahora, que la verdad la Academia de Ruesga Norte, una de las academias más reconocidas. Y bueno, orgullosa de estar aquí. Claro que sí. La Escuela Ruesga Norte, la Academia de la Escuela Ruesga Norte que se ha popularizado no por ser un sector popular de la ciudad, sino justamente parte del protagonismo está acá en este programa, en ADN 24, este capítulo 44, con estas súper jóvenes estrellas del baloncesto, en este caso femenino, tomando en cuenta que Julio pertenece a Matequito. Greidismar es una de nuestras invitadas también. Comenzaste no tan niña, comenzaste a los 11 años según leo por acá, ¿no es así? Sí, bueno, yo antes era modelo y estaba en gimnasia. Yo nunca pensé que iba a tocar un balón de básquet, nunca. Yo me la pasaba, al frente de mi casa hay una cancha y yo me la pasaba patinando y un día llega un señor con 2 chamos y se ponen como una práctica, pues. Yo no le puse mucho cuidado. A los días iba llegando más gente y ya era una escuela que estaban haciendo de básquet. Y yo un día fui y me pareció bien. Como ya no estaba en modelaje ni nada, quise seguir entrenando con ellos. La escuela se llama Pantera del Heaven. Todavía está esa activa. Escuela. Ok. Bueno, ya entrené bastante y tuve muchos juegos contra La Ruesga. No estaba con La Ruesga todavía. Y siempre me la pasaba jugando contra ella. Y bueno, hasta que un día el profesor Alberto me pidió prestada a La Ruesga porque donde estaba no había mucho femenino. Y yo estaba aquí. Y bueno, me fue muy bien con el equipo y creo que era un buen equipo femenino en ese tiempo. Yo llegué y el profesor del otro equipo donde yo estaba me dijo que me tenía que cambiar porque donde yo estaba no había femenino, no iba a crecer mucho ahí, pues. Y ya aquí, por ejemplo, ya iba a ir para un nacional de clubes, que fue mi primer nacional como tal, pues. Y bueno, me cambié a La Ruesga. Greidismar, y cuando dejas el modelaje, algo que quizás, como lo comentabas, te gustaba, ¿no hubo esa gente que te lideraba o las autoridades que tenías, profesores, no te dijeron, Greidis, pero ¿por qué vas a dejar el modelaje? O sea, ¿no hubo algo como que continúa aquí o fue una decisión propia a pesar de lo que estaba pasando? ¿Cómo fue eso? El dejar totalmente el modelaje para dedicarte al baloncesto. Bueno, lo que yo creía es que, no sé, el modelaje no era para mí, pues no me llamaba mucho la atención. En cambio, el básquet era como más activo, pues, y me gustaba más el deporte. Julio, ¿qué edad tenías exactamente? ¿En cuál de las U11, U13, no sé, decidiste, o quizás menos, porque sé que a los 9 años también ya habías representado al Estado Lara? ¿Te diste cuenta que definitivamente era el básquetbol? Porque estamos hablando con chamos todos, aquí la mayor es Valeria, ¿cierto? La menor, perdón. ¿Y tienes? 14. 14 personas, chamos jóvenes de apenas 15 años.
donde todavía en sus mentes se está gestando más incertidumbre de vida que otra cosa, y damos gracias a Dios por cada uno de sus representantes, y el caso del profesor Alberto, el caso del profesor Brickman y todas las personas que están al frente que les ayudan, porque ellos necesitan una guía, necesitan liderazgo, necesitan ser acompañados. Tomar decisiones a tan corta edad, incluso lo hablábamos antes del programa, es un tanto difícil, debe haber una ayuda. Pero hay algo que comienza a gestarse en cada uno de nosotros. A mí me pasó, a mí me preguntaron en estos días con el aniversario, el año pasado, en noviembre, que a qué edad llegó una pelota de básquet a tu vida, Denia. Yo tenía 10 años cuando mi papá me compró una pelota de básquet. En el caso de ustedes, y a partir de ahí decidí, nunca llegué a ser profesional ni nada, pero siempre he trabajado con básquetbol. Entonces, tenemos una edad muy corta, pero podemos tomar decisiones en cuanto a nuestros gustos. ¿Cuál exactamente fue que tú recuerdes la edad donde Julio dice, no, sí, es básquetbol, cero atletismo, cero fútbol, cero, por aquí van los tiros? Bueno, como tal, yo nunca dejé de practicar otro deporte porque siempre he sido así como muy imperactivo con eso, me gusta mucho el deporte. Y yo creo que cuando me decidí como tal por el básquet fue como a los 8 años, 9. Imagínate. Que veía que era bueno y me gustaba más que otros deportes. Y bueno, me decidí por él y tomé más la decisión como tal. Después de mi primera selección, que fue cuando tenía 10, que ahí ya tomé la decisión. Hablando de la primera selección, estamos hablando de la selección del Estado Lara. ¿Qué nos puedes contar de cómo fueron esos primeros llamados? O sea, ¿qué tanto fue agradable el que, bueno, sí, y no solamente la primera selección, porque tengo entendido que de seguido estuviste en el radar de la asociación como tal para representar al Estado Lara. ¿Cómo fue? ¿Qué significó para ti? Eso, por supuesto, definió mucho, ¿no? Pero ¿qué fue lo más bonito, lo más agradable de todo eso? No solamente representar a Lara, sino ¿cómo fue ese llamado? Bueno, eso fue después del torneo, del festival, que quedamos subcampeones. Y de ahí empezaron a llamar. Y fue algo que yo no sabía la magnitud que era estar en una selección del Estado, porque como era muy pequeño y era menor, no sé, está ahí me divertía pues más que ahorita, porque como no sabía la magnitud, era más como divertirme y eso. Y poco a poco fui viendo los cortes y bromas y me fui dando cuenta que sí era algo más serio. Ajá, fíjate qué interesante lo que dice Julio. Si tú me puedes decir a qué edad te diste cuenta o te hiciste consciente, chamo, yo estoy representando al Estado Lara, como que, ¿a qué edad le viste la importancia? Bueno, ese mismo año cuando fui viendo los cortes y eso, que ya me fue como dando un choque de realidad de la magnitud que era representar al Estado. Y ya cuando hicieron el último corte, que ya vi que estaba en la selección siendo menor y eso, me sentí feliz pues. Y bueno, y desde ahí ya he sentido como el valor que es representar al Estado. Robelis y Grady Smart también estuvieron este año en la Superliga Profesional Femenina con el equipo Pastoras de Lara. Pero no solamente estuvieron, una prácticamente debutó, o ambas debutaron, es la primera vez, sí, es cierto, sí. Las dos debutaron como profesionales, pero también se hicieron campeonas de la Superliga Femenina. Por aquí estuvo con nosotros Daniel Querales, a quien saludamos, su DT, un director técnico, contó con gran equipo. A todos les saludamos también y les felicitamos nuevamente. Yo sé que ya se están preparando para lo que va a ser el 2025. No hay muchas noticias en ese sentido, pero sabemos que van a estar nuevamente por allí. ¿Qué tanto pasó, sobre todo psicológicamente? La pregunta es para los dos, para Grady Smart y Robelis, en cuanto a, sé que pasaron mucho de la Escuela Ruesga, mucho de la selección del Estado, como para recibir ese llamado a estar con Pastoras de Lara. ¿Cómo fue cada uno de ustedes? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Cómo llegó? ¿Hablaron con sus padres? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo fue la reacción, etcétera? Bueno, la verdad que cuando me dan esa noticia yo me sentí muy alegre, porque de verdad que representar a un equipo profesional me llena de alegría, y eso ve que el trabajo que he hecho y hemos trabajado, porque lo hemos hecho todas aquí, el profesor Alberto nos ha preparado muy bien, y la verdad que fue una noticia que de verdad... ¿Te la esperabas? No me la esperaba. ¿Te sorprendió totalmente? Me sorprendió, de verdad que sí. Grey. Bueno, ya a mí me habían comentado ya anteriormente que Pastoras de Lara quería llamarme, pues.
pero luego cuando yo la recibí junto con Roberto, creo, y estábamos muy emocionadas y bueno, como dice Roberto, es un trabajo constante que hemos venido haciendo desde que empezamos, porque desde que empezamos siempre nos habían puesto torneos libres teniendo 12 años. Y creo que es un trabajo que se hace desde el principio. Yo no quisiera saltarme los pasos porque sé que hay muchas, a pesar de que tienen 15 años, el currículum de estos chamos es bien interesante. Hay varios nacionales, campeonatos, hay varias cosas bien interesantes, Superliga, Campeonato Nacional de Clubes, todo lo que está sucediendo en nuestro país en la federación. No quisiera saltarme, pero hablando de ese capítulo Pastoras de Lara, si cualquiera de las dos, me gustaría que incluso las dos me dijera, ¿qué tuvieron que adaptar en cuanto a su juego y a la forma de ver la 28x15 ya una vez como profesionales? Que digan, wow, yo no sabía que tenía que hacer esto, o mejor dicho, me estoy sorprendiendo y que bueno, gracias a Dios que ahora soy profesional y lo veo. Bueno, la verdad que bueno, uno como jugadora nos tuvimos que adaptar a ella porque... A ellas el resto del equipo. Exacto, al resto del equipo porque era un juego diferente, un juego más colectivo. En las categorías menores era más que podíamos agarrar jugadas individuales y eso, pero aquí no porque, o sea, es un juego que es más táctico y la verdad que cada una de ellas nos apoyaba y nos corregían cuando nos equivocábamos. Nos daban la confianza también, que les agradezco mucho, nos dieron la confianza de creérnoslo, pues, y la verdad que el equipo de verdad que me gustó mucho porque cada una tuvo confianza en nosotras y supo aportarnos de la experiencia que cada una de ellas tenía, y la verdad eso me pareció muy bueno. Sí, y sobre todo la primera parte, sabemos que ya de la mitad al final, cuando se fueron incorporando algunas figuras, ustedes tuvieron como que menos minutos en la cancha, pero en las primeras partes, en las primeras semanas, ustedes tuvieron un protagonismo bien interesante, sobre todo tú que a nivel nacional por televisión te colocan ese remoquete, la hormiga atómica. Fue más o menos lo mismo contigo. A ver, ¿qué te sorprendió? ¿Qué puedes decirme ahorita? ¿Hay algo que aprendí con Pastoras de Lara que hasta ese momento no lo sabía? Bueno, tener como ese tiempo de juego, porque sabes que nosotras jugamos como no para adelante, sino un juego más rápido. Y como con más paciencia, pues, saber hacer las cosas con un poco más de conciencia, para no cometer errores, porque ya estamos contra profesionales, pues. Y bueno, eso me ha ayudado mucho, tener ese tiempo de juego. Estos chamos este año, o el año pasado, quise decir en el 2024, todavía decimos como si fuera este año por los éxitos que alcanzaron, de los cuales siempre estaremos hablando y por supuesto cada vez que lo recordamos lo disfrutamos, lo vamos a disfrutar. Ambos, en este caso Julio en la categoría de los chamos masculinos, con el profesor Alexis Cedres, el barquisimetano Diego Vázquez y también Tulio Cobos, y en el caso de las chicas, con el profesor Diego, recuérdenme el apellido del director técnico. David Durán. David, del profesor David Durán, estuvieron con la selección nacional representando a nuestro país en los campeonatos suramericanos. En el caso de Julio, por cierto, con otro barquisimetano de apellido Ocanto, dime su nombre, José Ocanto, a quien saludamos también, formó parte de la selección masculina, estuvieron en Ecuador y se titularon campeones, y en el caso de estas chicas estuvieron acá en Barquisimeto en el Domo Bolivariano, algo que por supuesto celebramos también. Todo fue, ahora vamos a escuchar a Valeria, que es la que menos ha hablado, aunque no es que no le guste hablar, sino que no ha tenido la oportunidad. Todo tampoco pareciera, cuando uno lo ve, Valeria, confírmame, como que, bueno, sí, hay 3 jugadoras de Lara jugando con la selección nacional. Hay un trabajo detrás de eso bien interesante que se viene desarrollando hace algunos años para llegar a ganarse ese puesto y estar con la selección nacional, ¿cierto? Sí, claro, nosotros venimos trabajando duro desde hace un tiempo atrás. De verdad que las 3 hemos estado juntas hace bastante tiempo y nos entendemos muy bien las 3 jugando. Y hemos trabajado muy duro. También cuando nos llaman a las 4, que también tuvo Valeria Torres, que nos llamaron a la preselección. Bueno, yo tengo 14 años, pero yo voy con todas las ganas de un puesto. Que yo le decía a las muchachas, creo que si a la hora de hacer un corte a lo último, yo digo,
me pueden sacar por mi edad, digo yo. Y yo era la que estaba más asustada, creo que de las 4. Y bueno, cuando me dan esa noticia que quedo, que a mí también me hicieron así como un corte, pero echándome broma. Entonces me dijeron, yo claro, estaba muy asustada y la broma, pero cuando yo quedo, yo le digo a las muchachas, bueno, ahora nos toca y adelante la broma. Y de verdad que fue algo muy bonito, una experiencia inolvidable. De verdad que ponerse la camisa de Venezuela no tiene explicaciones. Muy bonito, de verdad. Y en ese campeonato suramericano, sin duda, ocurrieron tantas cosas interesantes, parte de lo que ellos nos están contando, pero lo más interesante fue el campeonato. A Julio le ocurrió similar, viene una preparación bien interesante, no solamente en su club, que es Matequito, sino también en la selección del estado. ¿Cómo llega el llamado, Julio? ¿Cómo lo recibiste? ¿Estabas preparado ahora a representar a Venezuela? Y no solamente a Venezuela, sino que como las muchachas jugaron por lo menos en casa y de paso jugaron en Barquisimeto. A Julio le tocó ir a Ecuador para alzarse no solamente con el campeonato, sino que él fue flamante MVP y hasta estuvo en el quinteto ideal. Bueno, primeramente lo del llamado fue algo que no me tomó tan de imprevisto, pero sino que fue de nuevo un choque porque era mucho trabajo, trabajamos muy duro y era algo en lo que aquí en el estado no estaba tan acostumbrado a trabajar de esa manera. Y bueno, eso. Y ya en el suramericano, cuando fueron pasando los cortes también, ya cuando hicieron el último corte, ahora todo el mundo, todos respiramos aliviados pues, porque ya estamos en la selección. Y bueno, eso, cuando me puse por primera vez la franela de Venezuela, ahora fue algo muy, muy bonito. ¿Hubo algún momento en el transcurso de ese suramericano en Ecuador que visualizaron el campeonato, el título? O sea, que como que, creo que podemos ser campeones. ¿Hubo algún momento? Bueno, antes de que nos fuéramos, ya nosotros estábamos convencidos de que podíamos quedar campeones. Iban con el optimismo arriba. Siempre estuvimos 100% optimistas y siempre fuimos con la mente de que íbamos a salir campeones de ese torneo, que no iba a ser fácil, obviamente, pero que sí lo podíamos lograr porque teníamos un buen equipo y una buena dirección técnica. Y eso rindió sus frutos. Saludamos a la dirección técnica nuevamente, a Cedres, a Diego, a Cobos, quienes estuvieron al frente de esta gran selección. En el caso de ustedes tres, nada más y nada menos. Imagínense ustedes, de Barquisimeto para el mundo. Recuerdo incluso, muchachas, y lo hago público, que estando en las gradas viendo el juego, porque por supuesto estuve en todos los compromisos de ustedes, estábamos con un grupo de amantes del básquetbol también y nos preguntábamos, ¿será que le preguntamos al Goyo Pineda? ¿Será que le preguntamos a quien saludamos a una de las amazonas del Lara, a Rosita Meléndez? ¿A quién le podemos preguntar cuántas veces la selección de Venezuela ha tenido tantas integrantes del Lara? Y bueno, lo averiguamos ese mismo día, esa misma tarde, la misma Rosita, Erika y las chamas de 50 y 60 de Amazonas nos aclararon que no, hay oportunidades donde han estado 4 y hasta más jugadoras del Lara, quizás no titulares, en este caso tampoco lo había en el caso de ustedes. ¿Alguna vez tú saliste puesto 1 titular? No. Sí. ¿En la selección? Sí. Sí. Y Grace también fue titular. Pero en el caso, ¿cómo fue ese llamado? A ver, Grace, que es la que ahora le toca conversar con nosotros. Cuando te llaman, sé que hubo una cuestión ahí con tu familiar, si nos puedes comentar, con tu mamá, por supuesto que lamentamos su partida, pero fue en medio de todo eso, ¿cómo llegó ese llamado de selección? Bueno, primero nos habían llamado a 6 de Lara, al módulo. Pero anteriormente, eso no había sido antes del que empezara el campeonato U15 de estado. Bueno, pero no se pudo dar ese módulo, sino que se hizo después, que quedamos campeonas. Bueno, lo hicimos y ya, como ya lo tenía esperado, fue una noticia muy bonita. Y bueno, al pasar al módulo, creo que era el segundo o tercer día, yo me enteré lo de mi mamá. Bueno, yo fui, ese mismo día me fui para Barquisimeto, para Capé. Y bueno, en el camino iba conversando con el profesor Alberto Jiménez, donde él me dice que me pusiera a pensar qué era lo que quería mi mamá. Bueno, obviamente era cumplir mi sueño y seguir adelante. Tu mamá
estaría muy orgullosa de ti, Greidismar, de verdad. Tu mamá junto a tu papá y toda tu familia. Y es una alegría que tú le diste no solamente a tu familia, y no solamente a la familia del baloncesto, sino a la familia del baloncesto en Lara y en toda Venezuela. Así que sabemos que es triste y es natural cuando un ser querido parte que llegue la tristeza, pero lo bonito es esa relación que tuviste y ese apoyo que tuviste mientras tu mamá estuvo en vida. Greidismar, algo que te dejó la selección que hasta ese momento Lara o La Ruesga no tenía. ¿Alguna adaptación, algo que, porque Greidismar estuvo en el quinteto ideal, quiero que lo sepan también por si acaso alguno que está conectado no lo sabía. Fue una de las mejores jugadoras de Venezuela, no restándole por supuesto importancia y performance o protagonismo tanto a Valeria como a Robailey, pero ella estuvo en el quinteto ideal, así como Julio con los chamos. Algo que tú pudieras decir ahorita, bueno, fíjate, hice todo lo que me dijeron mis directores técnicos, pero que tú pudieras decir, esto marcó la diferencia y quizás por aquí la designación de lo que hayas hecho durante todos los encuentros. Bueno, sí me dijeron que para jugar de alero tenía que atacar, correr y sobre todo lanzar de afuera. Yo no era mucho de meter mucho así de tres, pero en la concentración que tuvimos, muchos entrenamientos que tuvimos, todos los días entrenábamos de 3, de media. Y bueno, la verdad que en los últimos juegos que tuvimos choques, pues, como amistosos, me dijeron que tenía que lanzarla más porque si iba a penetrar al aro, podía estar una alta y me podía bloquear, pues. Y bueno, practiqué mi tiro toda la concentración y en el suramericano, bueno, fui... ¿Te sorprendió lo de la designación del quinteto ideal? ¿Cómo lo tomaste cuando te dijeron? Bueno, cuando quedamos campeonas, a mí me dice, no, te necesito a ti y a ti, que era Albania, allá. Y yo todavía no me hacía la mente que podría hacer, hasta que dije, sí, porque ya habían mandado a llamar a la de Argentina, Brasil y la de Colombia. Y dije, ya. Saben que en Colombia tenemos alta sintonía, específicamente en Medellín. Estuvimos haciendo un trabajo con el equipo Lara Master 60 en el agosto del año pasado. Y bueno, buenas relaciones y les saludamos a todos quienes están conectados. Y precisamente contra Colombia, Robailey, quiero que hablemos un poquito de eso. En el primer encuentro contra Colombia, no la final, hubo como que un descuido de parte de ustedes y por ahí se fueron y no se vieron tan bien, vamos a decirlo de una manera lo más bonito posible. ¿Qué crees tú que pudo haber sido que nos puedas comentar según Robailey? Bueno, yo digo que en ese juego subestimamos al rival, la subestimamos y eso nos costó la derrota. La verdad que salimos confiadas y no jugamos al juego que nosotros llevábamos jugando. Jugamos contra Bolivia y contra Chile. Y ahí la verdad que habíamos tenido muy buen juego colectivo. Pero contra Colombia no se nos dio el mismo juego. Y como piloto no me salieron algunas cosas, estábamos muy, ¿cómo digo? No estábamos organizadas. Y sé que viene de parte de la piloto organizar el juego, llevar el juego. Y bueno, ese juego no nos salió, la verdad. Y yo digo que eso fue lo que nos costó la pérdida, de verdad que no estábamos concentradas y bueno, yo creo que eso fue lo que nos pasó ese día, la verdad. Valeria, y fue prácticamente otra Venezuela la que jugó contra Colombia a la final. Creo que eso que Robailey cita del desorden, o no fue desorden, tú dijiste que no había tanta, sí, bueno, desorden, porque se sintieron no tan organizadas. Ese día querían más jugar individual, pues. resolver cada quien. Todas como que nos desesperamos y por lo menos
yo quería resolver, Grey, Albani, todas queríamos resolver al mismo tiempo, pero No hay agarramos la pelota y era por lo menos yo contra Colombia, pues. O sea que No queríamos jugar me en imagino equipo. que recibieron varios jalones de oreja Sí, los sí, calmados. claro. Varios. Sin embargo, pues ya se había escapado. ¿Qué se siente quedar campeón de Venezuela y de paso en Barquisimeto? Ahora, Desde lo más profundo de tu corazón. de verdad que no tienes palabras, de verdad, porque es algo, una felicidad demasiado grande, más que es en nuestro estado, aquí con la gente de Lara. Algo muy bonito, de verdad que quedar en campeón en la selección también, pero eso no tiene explicaciones, de verdad que es una alegría, naguará, que no, Un sentimiento. un sentimiento muy bonito, de verdad. Dejar tu país en lo más alto, que naguará, no tiene explicaciones, de verdad. Es lo más bonito. Julio, y ellas tuvieron un domo bolivariano a reventar, tuvieron el apoyo hasta lo más alto del domo, de verdad que fue muy bonito. En cambio, en el caso de ustedes, en otro país, por ende fuera, aunque no fue con el anfitrión, porque sé que las vivieron bien chéveres con el anfitrión, que fue Ecuador, fue una batalla campal contra Brasil, en un gimnasio no tan lleno, pero de igual manera quedaron campeones de Venezuela, Julio. No, bueno, y sin embargo, la vez que tuvo más full la cancha fue obviamente cuando vamos con Ecuador. La cancha no era tan grande como el domo, pero sí era grande y estaba full. Y estábamos nerviosos, guara, porque había mucha gente. Pero poco a poco fuimos sobrellevando eso y pasamos a la final contra Brasil. Y sin embargo, habían bastante venezolanos en ese día en la cancha apoyándonos y eso. Y también había bastante gente en el gimnasio. Pero sin embargo, siento que cuando uno está concentrado, como que el público desaparece y no se concentra más. Suele pasar. Ya estamos llegando al último cuarto. Ya nos quedan, no sé, vamos a contar unas 6 u 8 posesiones para finalizar este capítulo, que crean que desde ya se los digo, lo he disfrutado muchísimo el conversar con ustedes. Ustedes han sido protagonistas bien interesantes, pero no se queda allí. Luego vino tanto el nacional de la categoría de ustedes en Oriente. Ustedes quedaron subcampeonas, ¿cierto? Y en el caso del masculino quedó tercer lugar, Sí. ¿cierto? Pero de cualquier manera, en ellos hay un protagonismo bien interesante, en el cual, pues, conjuntamente con el resto de la selección, se estuvo haciendo el trabajo, incluso retomando algunos puestos de honor para Lara en el baloncesto que ya se había perdido en los últimos años. La parte más competitiva de formar en la selección de Lara luego de hacer la selección nacional, quizás para Julio y para ustedes tres es muy sencillo, pero igual se sigue haciendo el trabajo, no solamente con la selección del estado, sino también con lo que llamamos Superliga Junior y el Campeonato Nacional de Clubes, en el cual, por cierto, el año pasado ustedes quedaron de segundo lugar con la Escuela de la Ruesga. ¿Qué es lo que se viene para este 2025, además de ese protagonismo del AmeriCup del que ustedes en el cual ustedes van a estar? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué les dicen tanto el profesor Alberto en la Ruesga como Brickman en Matequitos y en cuanto a la selección como tal? ¿Qué han escuchado que nos puedan contar y que le puedan decir a la gente de ADN 24 que lo está viendo en este momento? Bueno, nos han dicho mucho, bueno, Beto, que tenemos que seguir practicando, bueno, practicar mucho el lanzamiento porque allá nos vamos a encontrar con equipos más altos, mucho más altos que aquí. Practicar mucho el lanzamiento de 3 y bueno, seguir fortaleciéndonos y bueno. Y seguir creciendo, Claro. de tamaño, tomando lo que decíamos por allá por los 80, no sé, es que no quiero hacer publicidad, no nos están pagando, pero alimentarse y hacer... Ajá. No, bueno, sí, tener esa constancia de entrenamiento, de entrenar y más que mantenerse, avanzar. Así como dice Valeria, seguir instrucciones que, por ejemplo, ya tenemos que tener un poco más de efectividad en el tiro de 3 porque si nos vamos a encontrar con atletas más fuertes, más grandes. Ok, eso a nivel genérico. Julio y Robailey, quisiera que me respondieran a nivel individual. ¿Se han trazado una meta específica para mejorar alguna área particular de cara a las competiciones que vienen? Bueno, sí. Como nos dicen nuestros entrenadores, que, o sea, no fue solamente el campeonato que
el sudamericano que ganamos el año pasado, sino que lo que viene es mucho mayor. El reto es mayor y hay que trabajar individualmente, físicamente, alimentarnos bien, porque hay que llegar al 100% a esa competencia, porque ya no es, ¿cómo es? Ya no es un sudamericano, sino que ahora es un pase a clasificar al mundial. Y la verdad que eso es una satisfacción que de verdad que es algo muy bonito y de verdad que, bueno, nos venimos preparando. No, estratégicamente. Sí, estratégicamente, mentalmente. De manera integral, son varias cosas en las cuales tienen que prepararse Sí. para poder, porque sabemos que es un AmeriCup. Gracias, Robeli. Julio, más o menos por dónde van los tiros, qué te han dicho en cuanto a la selección y en lo individual incluso, no sé, porque vemos en Julio Vázquez un jugador extremadamente completo. De verdad que nos gusta, nos agrada verte en la cancha jugando con la selección, jugando con el club al cual perteneces y por supuesto con la selección nacional. Pero habría algo que para este 2025, mi meta en este año es mejorar tal área. Bueno, hablando un poquito más individual, porque lo que nos han dicho a nosotros la selección como tal es casi que lo mismo que le han dicho a ella, que es mejorar más el tiro, el físico, la mente también. Y ya en lo individual a mí me estoy enfocando más en mejorar más mi físico y el tiro. Que bueno, en el sudamericano no me fue tan mal lanzando, pero ya el AmeriCup es algo distinto porque ya es Estados Unidos, Canadá, México, entonces son atletas distintos, es un año más, entonces me enfoco más en mejorar el tiro y claro, sí, y seguir mejorando mi juego pues. Claro. No, y sé que no pueden decir ustedes muchas cosas tampoco, porque no vaya a ser, nos pueden estar viendo en Puerto Rico, en Canadá, en cualquier... Sí, fácilmente, en YouTube nos pueden ver en cualquier parte. Ah, mira estos chamos lo que están haciendo. Ah, y entonces empiezan, tú sabes, el scouting a hacer algo de lo contrario. Miren, yo estoy muy complacido con este programa, de verdad que me siento muy bien con todos ustedes y no quiero que nos despidamos sin antes. La cámara que les indicó nuestro productor Luis Quintero es de ustedes, no la vayan a agarrar, no la vayan a salir corriendo con ella por favor, pero sí la van a mirar y uno a uno me gustaría que desde su corazón, desde lo que Dios ha permitido en cada uno de ustedes en cuanto a sus talentos, entiéndase bien, lo que están haciendo en el basquetbol, no en el liceo, no en su casa, en el basquetbol, qué es lo mejor y qué es lo que les gustaría que otros chamos hicieran, les emularan en cuanto a lo que ustedes han aprendido hasta ahora. Yo tengo una consigna, que es multiplicar lo que Dios me ha entregado. Es decir, yo no quisiera irme de este mundo sin que alguna persona siguiera haciendo ADN 24, siguiera apoyando el baloncesto larense y venezolano. Me gustaría que muchas personas lo hicieran al igual que yo lo hago. ¿Qué sería más o menos eso en ese mensaje de cada uno de ustedes para las personas que le están viendo en esta despedida? Comenzamos con Roberti. Bueno, yo les invito a que practiquen este bonito deporte que la verdad hace que te enamores de él porque es un juego muy bonito, que tú juegas en equipo y además de equipo consigues una familia que de verdad que bueno, es algo muy, muy bonito, de verdad que los invito a que se unan, que lo entrenen, que lo practiquen porque es una de las mejores cosas que me ha pasado, la verdad. Gracias, Robeli. Valeria. Bueno, yo a los niños que ya están jugando y a las niñas que están jugando este deporte, les digo que nunca se rindan, que los sueños se cumplen, que nunca dejen de trabajar, que Dios no se queda con el sudor de nadie. Gracias, Valeria. Grace. Bueno, que para los que están en este deporte, que no crean que porque no han llegado al nivel donde quieren, no van a llegar, pues, porque esto es un trabajo constante, que hay que ser constantes con los entrenamientos y seguir entrenando bien. Gracias, Grace. Julio. Bueno, que a los chicos que quieren formar parte del básquet o que ya están empezando, que nunca se rindan, que realmente no es algo fácil, pero tampoco es imposible. Es algo que necesita mucha dedicación, esfuerzo y que es posible llegar a una selección del estado, una selección de Venezuela, donde ellos quieran llegar, mientras sea con esfuerzo y dedicación. Mírenles bien las caras a cada uno de ellos cuatro. Ahí están
mírenle bien las caras, porque este 2025 ellos van por mucho más. Gracias a Dios, bendecimos sus vidas, sus familias, sus talentos, a Rosbailey, a Valeria, a Grace y a Julio. Estas caras van a ser protagonistas del AmeriCup representando a nuestro país en este año. A cada uno de ustedes, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Bueno, primero quiero darle un saludo a mi prima, que yo sé que me apoya de Estados Unidos, que le mando muchos saludos y que la quiero mucho. Y también a mis padres que desde el día 1 me han apoyado en esto, sin ellos nada fuera posible, y un abrazo a toda mi familia, los que me han apoyado. Bueno, yo también le quiero dar primeramente las gracias a mis padres, porque siempre han estado para mí, siempre me han apoyado siempre me han dicho en cualquier deporte que tú quieras estar, nosotros te vamos a apoyar, y de verdad que yo sin ellos no fuera podido lograr nada. Y bueno, y a toda mi familia también, que también me ha apoyado mucho. Y bueno, cada entrenadores que han sido parte de mí, que me han enseñado algo, y que yo de cada entrenador me he llevado algo bueno. Bueno, que gracias a todos por su apoyo. Bueno, yo le quiero agradecer también a mis padres, a toda mi familia. Quiero enviarle un saludo a mi hermana, que está en Chile, y a mi tío, que está en Canadá, que también ellos han sido parte del proceso, igual que toda mi familia. Saben lo duro que he trabajado para tener este logro. Y yo también un saludo a mi familia y a mis padres, que como ya lo he dicho varias veces en alguna entrevista que me han hecho, que todo es por ellos y que sin ellos pues nada de esto sería posible. En este 2025 continuaremos apoyando el baloncesto desde todos los flancos, desde todas las categorías. Así que muchísimas gracias a ti por apoyarnos. Este es ADN 24, el capítulo 44, con estos super invitados, la identidad del baloncesto. Sportlara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. Lara en redes, eventos, promoción, turismo y gastronomía. McDaniels Sport. Somos fabricantes de uniformes deportivos. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Joshua Sport USA. Confianza y responsabilidad con precios reales. Cap Carmindi, gorras y estilo. Centro Medios Digitales. Contáctanos porque queremos servirte. Boutique Sports. Síguenos en Instagram, @Boutique Sports 12. Mayordomo. Que el flow nunca falte. Miguel Nieto, de English Teaching. La fluidez del inglés.